8 de la mañana con 32 minutos. Le hemos comentado lo que dio a conocer el Vaticano después del mensaje del Papa Francisco, en donde pedía orar por el Papa emérito Benedicto XVI. Se dio a conocer que la salud de Benedicto pues era delicada, estaba mal, y de alguna u otra forma pues se mantenía con cuidados sí, médicos, muy pendientes de lo que pudiera suceder. En el Vaticano, pues ya le decía, fue el miércoles justo cuando se prendieron estas alertas al revelarse que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, 95 años de edad, que pues fue nombrado Papa emérito, y llegó después en su lugar el Papa Francisco, quien pidió oraciones porque se encontraba muy enfermo. El anuncio lo hizo, ya lo decía, el propio sumo pontífice, quien pidió rezar por Benedicto XVI, cuya renuncia en 2013 por motivos de salud pues sorprendió al mundo. ¿Qué va a pasar o qué pasa en el caso de que muera un papa emérito? Sabemos que si muere un papa en funciones, bueno, viene todo un protocolo para la elección de un papa nuevo. Pero ¿qué pasa en el caso de un papa emérito? Para ello, en la línea telefónica, le agradezco, Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos. Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De entrada, Papa emérito, Joseph Ratzinger, o en este caso Benedicto XVI, como lo conocemos, ¿es el primer Papa emérito que se tiene en el Vaticano? Bueno, en el Vaticano sí. Uh-huh. Antes hubo algún papa que renunció. Estamos hablando de la Edad Media. Uh-huh. Y fue como eran, digamos, tiempos más complejos en ese sentido de conflictos internos en la propia Santa Sede. Uh-huh. Lo que hicieron fue que lo encarcelaron prácticamente en un castillo. La diferencia fue mínima porque en realidad era un monje que no quería ya estar al frente de la iglesia. Uh-huh. Y tampoco querían los enemigos que estuviera él al frente, así que bueno, el resultado fue muy parecido, puesto porque el Papa emérito terminó recluido, ¿no? En el caso del Papa Benedicto XVI, pues ya por su edad, él se recluyó también en un convento que finalmente, digamos, terminó permitiéndole descansar, que era lo que él quería, ¿no? Uh-huh. Así que la diferencia, digamos, no es muy grande, ¿no? Al darle este título de emérito, ¿qué conlleva? ¿Qué conlleva en materia religiosa? Bueno, nada, simple y sencillamente utilizaron un término uh-huh. que se utiliza cuando hay obispos que cumplen una determinada edad y se retiran, yeah. Se jubilan, digamos, del cargo, y entonces se les da el título de obispo o arzobispo emérito. En este caso, bueno, se utilizó ese título que existe en el derecho canónico para ofrecérselo, digamos, al papa que se retiraba, ¿no? Ahora, Roberto, bueno, pues lo decíamos, su estado de salud se ha reportado a través de pues el propio Papa Francisco, que es delicado. Al momento de su fallecimiento, ¿hay algún protocolo? Ya nos comentaba Roberto que, bueno, pues hubo un caso, sí, de Papa emérito, pero en la Edad Media. Pero en tiempos modernos, como no lo hay, no sé si se establece algún protocolo por ser Papa, ¿no? O Papa, no obispo, sino Papa emérito, para ser despedido. Sí, bueno, en realidad el Papa es un obispo, hay que recordarlo. Uh-huh. Que el Papa es el obispo de Roma, uh-huh. Y en ese sentido adquiere, digamos, todos los títulos que reconocemos como pontífice. Uh-huh. O sea que tampoco es una figura absolutamente extraña. Pero en este caso, obviamente tenemos un caso que es completamente inédito, digamos, puesto que no se había nunca tenido
un caso de alguien que se había retirado de sus funciones, salvo el caso de la Edad Media, ¿no? Pero no se acostumbra a hacerlo, ¿no? Entonces, no existe eh, ninguna medida especial por una simple razón, porque ya él entregó de alguna manera el poder y se hizo todo el traslado de las pertenencias que normalmente se hace cuando muere un papa. Cuando muere un papa, igual que cuando muere cualquiera, digamos, en el mundo, hay una albacea que se encarga del traslado de los bienes de la Santa Sede. En este caso, ya se hizo, aunque él en vida. Así que simple y sencillamente cuando muera, pues se harán digamos, todas las ceremonias que normalmente se hacen cuando un papa muere, pero ya no hay el problema, digamos, del traslado de los bienes porque este ya se hizo. Ya. Roberto, ¿me permite hacer una pausa rápida para poder continuar platicando? Sí, claro. Gracias, muy amable. Nuestras redes sociales, Imagen Radio, @imagen_MX, Excelsior, @Excelsior, mi cuenta de Twitter, @WendyRoaC. Seguimos. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos platicando con Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos, con relación al tema de Benedicto XVI, su salud y qué pasa si fallece. Entonces nos comentaba Roberto que bueno, ya no harían todos estos trámites protocolarios en caso del deceso de Benedicto XVI, porque en su momento pues se hizo ya, ¿no? En vida, ahora quien tiene la conducción del Vaticano es el Papa Francisco. Pero sin embargo, pues sí será una pérdida muy importante, ¿no? Para la Iglesia Católica. Sí, claro, bueno, siempre cuando muere un papa es importante, se hace todas las ceremonias y los protocolos necesarios. Y se hace, como siempre en el mundo, pues un recordatorio de su aportación como pontífice, ¿no? Hay que recordar que Benedicto XVI estuvo al frente de la Santa Sede durante 8 años. Y durante esos años, pues sí, hizo algunas aportaciones, algunos cambios. Y también, obviamente, hubo muchas continuidades respecto al anterior, ¿no? Así que siempre, obviamente, se hace un balance, ¿no? De sus pontificados, ¿no? Claro. Pues Roberto, no sé si hay algo más finalmente que agregar a la conversación con relación al tema, por supuesto. No, bueno, yo diría que obviamente se van a hacer como digo estos balances de lo que fue el pontificado de Benedicto XVI. Yo creo que el hecho de haber renunciado a la edad de 85 años por una serie de problemas internos, conflictos, intrigas, etcétera, que empujaron al Papa a hacerlo, finalmente se muestra la importancia de haberlo hecho ahora, puesto que nos podemos imaginar qué hubiera sucedido si el Papa no hubiera renunciado. Hubiera habido un desgaste muy grande de la propia Iglesia con un Papa que obviamente pues, duró 10 años más, pero obviamente ya en un estado de edad, digamos, en un estado de salud y con una edad muy avanzada, que hubiera hecho que el control de la Iglesia hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Y eso es lo que creo que el Papa se dio cuenta y de ahí, digamos, su valentía al haber renunciado, ¿no? Que yo creo que es algo que todavía se está evaluando, digamos, el peso y el valor de ese acto, ¿no? Claro. Pues yo le agradezco mucho, Roberto. Bueno, ayer se reportó que el Papa emérito se encuentra estable, bueno, pues aunque su estado de salud lo reportan como grave todavía, ¿no? Vamos pues a estar muy atentos en lo que pueda pasar en las próximas horas. Muchas gracias. De nada, un placer. Muy buenos días, Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos con el tema de la salud de Benedicto XVI.